Cambiamos de información ahora, nos vamos hacia Brasil. Vean ustedes, el asilo político por parte de ese país a la ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, despertó polémicas dentro del espectro político brasileño. Uno de los que se expresó fue el senador opositor Sergio Moro. Ustedes lo recordarán, fue el juez que encarceló a Lula da Silva en el caso Lava Jato. Bueno, la esposa del expresidente Ollanta Humala, preso por corrupción, llegó este miércoles al país norteño tras ser condenada también por corrupción. Convertir a Brasil en un refugio para corruptos o narcotraficantes de otros países. No tenemos ya suficientes aquí, escribió en su perfil de X el senador Sergio Moro del Partido Unión Brasil, quien en su etapa como magistrado fue el juez que ordenó encarcelar a Lula en la causa Lava Jato, en la que se destaparon los sobornos de Odebrecht. Su esposa, Rosángela Moro, diputada por el mismo partido político, expresó que la concesión del asilo por parte del gobierno de Lula no es ninguna sorpresa, ya que los corruptos y el Partido de los Trabajadores tienen los mismos valores y ya están preparando una cena con alfombra roja para recibirla, expresó la legisladora en su cuenta de X. Miembros de la bancada opositora en el Senado también se opusieron al uso de un avión de la Fuerza Aérea brasileña para trasladar a Heredia desde Lima, Brasilia, donde aterrizó ayer. Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro y senador por el Partido Liberal, repudió que toda la protección y los privilegios a Heredia sean pagados con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de los trabajadores, sostuvo Bolsonaro. Es una vergüenza nacional y encima no usan un vuelo de la FAB para eso, o sea, el pueblo paga la cuenta, expresó por su lado el diputado por el Partido Liberal Sóstenes Cavalcante, uno de los más cercanos al exmandatario Bolsonaro. Nadine Heredia llegó el miércoles a la capital brasileña junto a su hijo menor Samir Humala, luego de que Brasil le conceda el asilo político, requerido tras su condena en el marco de una trama de corrupción y lavado de dinero en campañas electorales que involucró a la empresa brasileña Odebrecht y aportaciones ilícitas del expresidente venezolano Hugo Chávez. El expresidente peruano Ollanta Humala fue arrestado el martes tras el fallo y desde ayer está recluido en el penal limeño de Barbadillo, donde también cumplen sentencia los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Castillo. El primero por escándalos vinculados a Odebrecht y el segundo por haber intentado disolver el Congreso en el año 2022. Bueno, ustedes lo veían ahí en las imágenes, duras críticas al gobierno de Lula da Silva tras esta decisión. Vamos a establecer contacto ahora con Claudio Fantini, periodista analista internacional de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Deli. Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y la primera pregunta es, ¿qué supone este asilo político a Nadine Heredia? Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado como críticas al gobierno de Brasil por haber concedido este asilo político han provenido casi exclusivamente de la fuerza política que lidera Jair Bolsonaro, que no es la centro derecha, es la que está en el extremo del arco político del lado derecho, por supuesto. En la centro derecha no ha habido voces críticas y en el caso del Perú tampoco se cuestionó a Dina Boluarte, la presidenta, que se permitiera la salida, porque en definitiva se está aplicando la Convención sobre Asilo Político de 1954 y tanto Brasil como Ecuador han suscrito esa convención. Lo demás todo es discusión política y es lógico. El caso de Nadine Heredia, que es cofundadora del Partido Nacionalista, con el que llegó al poder su marido y también fundador de esa fuerza política, Ollanta Humala, tuvo una participación muy fuerte, no era una primera dama que estaba nada más que para los ágapes y para las ceremonias, fue una primera dama que hacía política y quedó involucrada en casos de corrupción, en recibir los dineros el negro que le mandaba el chavismo desde Venezuela y también los sobornos de la empresa Odebrecht, ¿no? Pero este es un discurso, esta es una discusión que va a seguir, pero no va a tener mayor peso, por lo menos dentro del Perú, porque tampoco fue cuestionada Dina Boluarte cuando permitió que Lilia Paredes, la esposa
de Pedro Castillo se exiliara en México, ¿no? Tanto Pedro Castillo como su esposa, la ex primera dama Lilia Paredes, habían pedido asilo en México. Pedro Castillo terminó preso, no pudo salir, pero a la esposa sí la dejaron salir. Yo creo que Dina Boluarte, que curiosamente se ha hecho fuerte en la presidencia, llegando con una debilidad absoluta. Ella era miembro de un partido marxista, cuyo líder máximo es un ex gobernador que además tiene acusaciones de corrupción gravísimas por las cuales no pudo ser candidato, y a esa candidatura se la dieron a Pedro Castillo. Dina Boluarte era la vicepresidenta, siempre había sido de la izquierda dura, de la izquierda marxista, pero cuando quedó en el poder, como apoyó su poder en el partido que lidera Keiko Fujimori, que es el que en definitiva derroca a todos los presidentes, se derechizó de una manera brutal, un giro copernicano brutal. Pero bueno, en este punto lo que estamos viendo es que prácticamente todos los presidentes peruanos desde la recuperación de la democracia han terminado presos, ¿no? Creo que hay que volver a Belaúnde Terry para encontrar un presidente que no tuvo problemas con la justicia, porque Alberto Fujimori terminó con 3 condenas consecutivas por 3 casos de corrupción y por ser autor o ser condenado como autor intelectual de 25 asesinatos. Pasó muchísimos años preso, prácticamente murió encarcelado el expresidente, el ex dictador Alberto Fujimori. Alejandro Toledo, que era un presidente con prestigio porque fue quien había sacado a Fujimori del poder, venciéndolo en las urnas, también terminó preso por el caso Odebrecht, tiene una condena de 20 años de prisión. Alan García se suicidó cuando la policía llegaba a su casa con una orden de detención. También estaba siendo procesado por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Pedro Pablo Kuczynski es otro presidente que no pudo concretar su mandato, lo sacó una moción de censura, o sea, un impeachment, y también tuvo acusaciones graves y estuvo sentado en el banquillo de los acusados. Hasta Martín Vizcarra, ¿no? Que fue el vicepresidente de Kuczynski, que quedó en la presidencia y que se hizo inmensamente popular, bueno, tuvo problemas con la justicia, todavía no ha salido la sentencia, pero la fiscalía pide 15 años de prisión por supuestos delitos de corrupción. Pedro Castillo está preso y ahora Ollanta Humala tiene que purgar una condena de 15 años, su esposa también, pero bueno, ha logrado llegar a Brasil, donde tiene asilo político. Mientras lo decías, Alan García, que antes de suicidarse había pedido asilo político aquí en nuestro país, en este último gobierno de Tabaré Vázquez, que le fue negado. Pero hablemos de Ollanta Humala. Fantini, si tenés que destacar quizás algún rasgo dominante de su gobierno, ¿cuál sería? Yo diría, Deli, que el rasgo dominante fue su giro político. Él era un ultranacionalista de posiciones indigenistas de centro izquierda. Su padre era un ideólogo político. Isaac Humala, el padre de Ollanta Humala, fue el creador del etnocacerismo, ¿no? Que era una ideología que mezclaba el nacionalismo geográfico y antichileno de Cáceres, que fue un presidente decimonónico, el que gobernaba en Perú cuando fue la guerra con Chile, y a eso le ponía componentes indigenistas y también de ideologías de izquierda. Él primero militó en el etnocacerismo, la ideología de su padre, militó junto con su hermano,
que igual que él era militar, y junto con ese hermano, Antauro Humala, tuvieron un levantamiento, protagonizaron un levantamiento militar que los llevó a la cárcel en su momento. A la salida de la cárcel, él funda el Partido Nacionalista y tiene el apoyo del chavismo, porque tenía posiciones chavistas, o sea, él iba a ser la versión peruana de lo que Rafael Correa es en Ecuador y lo que Evo Morales es en Bolivia, ¿no? Era el chavismo versión peruana. Sin embargo, cuando ganó la elección y se convirtió en presidente, hizo un giro copernicano, igual que lo había hecho Alan García en su segunda presidencia. En la primera presidencia, en la década del 80, fue un izquierdismo irredento y adolescente el de Alan García, pero su segunda presidencia, ya en el siglo XXI, fue claramente liberal, y del mismo modo gobernó Ollanta Humala, dejando totalmente de lado ese filo chavismo que lo había caracterizado. Yo diría que ese fue el principal rasgo de su gobierno. Fue un gobierno bastante normal, no tuvo demasiados sobresaltos, no fue de los gobiernos como el de, en su momento, el de Alejandro Toledo y también el de Alan García, el segundo, gobiernos bastante tranquilos, ¿no? Con política equilibrada. Muy bien, bueno, Claudio, te agradecemos por este análisis, ¿eh? Ha sido más que amable. Abrazo grande, Deli, saludo para todos. Que pase muy